Así que yo voy a estar, mis hermanos, trayendo en el día de hoy una breve introducción acerca de este tema de la eclesiología y vamos a estar hablando específicamente acerca de la doctrina de la iglesia. Por lo general, en el contexto de nuestras iglesias, se conoce mucho acerca de la doctrina de la salvación, ya sea bien o mal, pero se conoce acerca de la doctrina de la salvación. Se conoce algo acerca de la doctrina de Dios, acerca del Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la Trinidad. Se conoce algo acerca de la doctrina del arrepentimiento, del nuevo nacimiento. Para bien o para mal, se conoce a veces algo acerca de la doctrina de los eventos futuros, de la escatología. Pero muy pocas veces, mis hermanos, ha sido mi experiencia personal y la experiencia de muchos en el contexto de la iglesia local. Muchas veces se habla muy poco o se enseña muy poco acerca de la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de este tema tan importante acerca de la vida de una comunidad de fe? Porque déjeme decirle algo, lo que nosotros hacemos aquí el domingo y en cualquiera de nuestras reuniones semanales es parte de lo que hace la iglesia. Pero lo que nosotros hacemos aquí todos los domingos y en nuestras otras reuniones no define lo que la iglesia es. Lo que nosotros hacemos aquí, cantar, recoger una ofrenda, escuchar un testimonio especial, escuchar la palabra del Señor, llevar a cabo la cena del Señor y el bautismo, eso es parte de lo que la iglesia hace. Pero eso no define, mis hermanos, lo que la iglesia es. Y por las próximas 5 semanas, si así el Señor lo permite, y ustedes también me lo permiten y regresan domingo tras domingo, vamos a estar viendo varios temas relacionados a la doctrina de la iglesia. Así que tal vez el formato no va a ser tanto una predicación como lo que ustedes están acostumbrados, va a ser más como una enseñanza en el cual yo quiero que ustedes abran las escrituras y consideremos muchas cosas que la Biblia tiene que decir, la palabra de Dios, acerca de este tema. Y vamos a estar viendo, mis hermanos, 3 cosas en las próximas 5 semanas. Vamos a estar viendo, hoy vamos a estar comenzando con el fundamento acerca de la doctrina de la iglesia. Luego, en las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de las marcas que debe tener una iglesia para considerarse una iglesia bíblica y saludable. Y luego vamos a hablar de algunos aspectos prácticos de nosotros como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. En este caso, miembros de la iglesia Bautista Renuevo. ¿Cuáles son las implicaciones y las aplicaciones de lo que Dios tiene que decir acerca de su palabra, acerca de este tema? Amén. Así que eso es lo que vamos a estar viendo por las próximas 5 semanas. Vamos a orar, mis hermanos, para presentar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en este lugar para poder predicar tu palabra, Señor. Enseñar lo que tú has revelado acerca de este tema tan importante, acerca de la doctrina de la iglesia. Tú has dejado revelado cuál es el diseño que tú tienes para la iglesia, Señor. Tú no nos has dejado desprovistos de ese conocimiento y de esa información. Ayúdanos, Señor, a poder modelar el diseño de lo que tú has establecido acerca de cómo la iglesia debe funcionar, cómo la iglesia debe dirigirse, cuál es el rol de la iglesia a nivel local, pero también en su comunidad, Señor. Ayúdame, dame la sabiduría para que tu pueblo pueda ser edificado en esta tarde. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces, mis hermanos, a establecer algunos fundamentos. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde debemos comenzar cuando hablamos acerca de este tema de la doctrina de la iglesia? Porque para muchos, cuando se habla de la iglesia, muchos piensan solamente a partir del Nuevo Testamento. En el contexto de donde yo vengo, mis hermanos, la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. Y lo más probable es que algunos de ustedes también vengan de contextos donde se les enseñó que la iglesia es un concepto del Nuevo Testamento. Y que nació en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo y ciertas manifestaciones sobrenaturales que se dieron. Bueno, mis hermanos, la Escritura nos muestra que la iglesia no nace en Hechos capítulo 2.
¿Dónde entonces debemos comenzar a la hora de hablar de este tema? Bueno, mis hermanos, tenemos que comenzar desde el principio. Tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder establecer algunos de los fundamentos acerca de esta doctrina de la iglesia. El pastor Sugel Michelin, en un libro que se llama El Cuerpo de Cristo, él define el concepto de la iglesia de la siguiente manera y dice: es imposible entender la naturaleza de la iglesia y el lugar que ocupa en el plan redentor de Dios, a menos que comencemos en el libro de Génesis, porque es allí donde comienza la gran historia de redención que se revela en toda la Biblia. Así que cuando nosotros abordamos este tema de la doctrina de la iglesia, no podemos partir de Hechos capítulo 2. Tenemos que ver, mis hermanos, lo que Dios ha revelado desde el principio. Y para eso nosotros tenemos que ver lo que dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28? Bueno, nosotros vemos ahí que dentro de las instrucciones que Dios le dio a Adán y Eva, ¿cuáles fueron? Llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para glorificarle y para que pudieran ejercer dominio sobre la creación. Eso es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1. Sin embargo, ¿qué vemos en Génesis capítulo 3? Que Adán y Eva, mis hermanos, fracasaron, fallaron en poder cumplir esa gran comisión que Dios les había dado en el huerto. Vemos más adelante en Génesis capítulo 12, Génesis 15, Génesis 17, Éxodo 19, vemos el relato de cómo Dios escoge a Abraham y lo llama para sí, para de él hacer una gran nación, la nación que nosotros conocemos como Israel. Y Dios llama a Abraham con un propósito, mi hermano, de crear una gran nación a través de su descendencia. El pastor Sugel Michelin, hablando acerca de esa nación, dice: Israel fue constituida por Dios como un reino de sacerdotes. ¿Y cuál era el propósito? Que sirviera de intermediaria entre Dios y el resto de la humanidad, para esparcir por toda la tierra el conocimiento y la adoración del Dios vivo y verdadero. Ese era el propósito de la nación de Israel, mi hermano. De hecho, ese era el propósito de Adán y Eva, pero fracasaron. Y ese era el propósito de Israel. Pero ¿qué pasó también con Israel? Israel falló, mi hermano. Israel fracasó. Israel no fue fiel al pacto y como consecuencia fueron expulsados de la tierra. De la misma manera que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, de la misma manera Israel, por su fracaso y por su desobediencia, fue expulsado de la tierra prometida por haber fracasado, mi hermano, en el cumplimiento del pacto. Los hombres, mis hermanos, no pudieron y no han podido por sí mismos resolver el problema del pecado en sus vidas. Por eso es que el Hijo de Dios, que había sido prometido y profetizado en Génesis capítulo 3, tenía que venir para poder resolver lo que Adán y Eva no pudieron resolver y lo que Israel no pudo resolver y cumplir. Eso es lo que vemos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cómo Dios quería formar un pueblo que le glorificara y que expandiera el conocimiento de Él al mundo. Pero fracasamos. ¿Y qué entonces encontramos ahora en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa profecía de Génesis capítulo 3 y vemos la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, descendiente de Abraham, quien restauró entonces nuestra comunión con Dios al pagar por nuestros pecados en la cruz. Así que, mis hermanos, la tarea que Adán y Eva no pudieron cumplir, que era llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios, ahora Cristo le está llevando a cabo a través de su evangelio. Si usted está aquí hoy y usted está en Cristo, usted es el resultado, mis hermanos, de esa labor que Cristo llevó a cabo en la cruz para poder seguir expandiendo el conocimiento de Dios a través de aquellas personas que Él va salvando a través de su evangelio. Y mis hermanos, nada ni nadie va a impedir el plan de Dios. Los hombres pueden fracasar y han fracasado constantemente.
pero nada ni nadie va a impedir el plan de redención de Dios. Nadie va a poder evitar e impedir que el conocimiento de Dios, mis hermanos, sea esparcido a través de toda su creación. Así que como Eva se supone que fuese la ayuda idónea de Adán, la iglesia ahora es la ayuda idónea del segundo Adán, que es Jesucristo. Fue esa, mis hermanos, la esposa que el Padre escogió para su Hijo, para que sea su cuerpo, unida inseparablemente a Él, como el esposo con la esposa. Y fue por amor a ella que Cristo se entregó a sí mismo para santificarla. Eso es lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 5. Así que es la iglesia la que está llamada ahora a proclamar el Evangelio, a proteger el Evangelio y a ejemplificar su verdad en el mundo. Esa es la labor de la iglesia. Esa es tu labor y mi labor. Sí. ¿Ven por qué le dije al principio, mi hermano, que la iglesia es mucho más que simplemente cantar 4 cantos, recoger una ofrenda, escuchar un sermón y después irnos a comer después del servicio? La iglesia tiene un propósito, mi hermano, tiene una naturaleza, tiene una misión que tiene que llevar a cabo. Y muchas veces podemos pasar años en el contexto de la iglesia local desconociendo totalmente cuál es el propósito por el cual Dios se ha salvado a través del Evangelio. Así que hay unas implicaciones que nosotros debemos considerar al hablar de este tema. Nosotros tenemos, mi hermano, una gran responsabilidad y una importante posición. No solamente es lo que Dios nos ha delegado que debemos hacer, es cuál es nuestra posición ahora que estamos en Cristo. Por eso es triste, mi hermano, escuchar a creyentes decir de la siguiente manera: amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. En realidad lo que está queriendo decir esa persona es: amo al esposo, pero odio a la esposa. Cuando las personas, mi hermano, no tienen, creyentes, no tienen un entendimiento bíblico acerca de la iglesia, pueden generar este tipo de pensamiento y este tipo de actitud. Son personas, mis hermanos, donde viven una especie de cristianismo individualista, donde son ellos y su aparente relación con Dios, mis hermanos. Pero la realidad es que la iglesia es la ayuda idónea del segundo Adán. ¿Para qué? Para llenar toda la tierra de su gloria. La iglesia, que es su esposa, comprada con precio de sangre, tiene un papel importante en anunciar y apuntar a Cristo, que es el esposo. Y alguien puede decir, mi hermano, y yo entiendo el por qué alguien puede decir: no, yo amo a Cristo, pero no amo a su esposa, o no amo a la iglesia. Yo puedo entender, mi hermano, la vida en la iglesia no es siempre color de rosa. La vida entre pecadores redimidos no siempre es fácil. Es difícil, somos complicados, mis hermanos. Algunos de nosotros venimos todos locos a Cristo. Amén. Con todo tipo de problemas mentales y emocionales, hermanos, y psicológicos y de malas actitudes y de problemas en nuestra vida, en nuestra familia. Venimos de hogares disfuncionales. Llegamos todos torcidos, mis hermanos, y corrompidos a Cristo. Amén. Amén. Y ahora tú juntas a un montón de pecadores redimidos, todos torcidos por causa del pecado. ¿Qué tú crees? ¿Que no van a haber problemas? Claro que van a haber problemas, claro que van a haber situaciones, mis hermanos. Nos vamos a pelear, vamos a estar en desacuerdo, nos vamos a ofender, nos vamos a insultar, nos vamos a hacer de todo. Por esa es la iglesia que Cristo compró. Esa es la iglesia, mis hermanos, que Cristo compró. Cristo se casó con esa iglesia. Él compró a esa iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? Porque hay gente que cuando piensa en la iglesia, piensa en qué. En este edificio, ¿verdad? Nosotros los evangélicos protestantes decimos: vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque pensamos en el edificio, en las facilidades. Pero no, mis hermanos. La palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia,
que significa asamblea o reunión de ciudadanos congregados en algún lugar. No importa el lugar, sea afuera, sea en un puente, sea en el bosque, sea en el parque, sea un edificio como este. El edificio o el lugar no es la iglesia. La iglesia es la asamblea o la reunión de ciudadanos congregados en algún lugar. Eso es, mis hermanos, lo que es la iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la iglesia, tenemos que definir dos conceptos importantes. Recuerden, mis hermanos, que estamos estableciendo algunos fundamentos. Luego vamos a entrar un poco más adelante en las próximas exposiciones en la carne de este tema, pero queremos establecer una base, un fundamento sobre el cual construir. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia, de la eclesía, hay dos conceptos importantes que tenemos que entender. Número uno es la iglesia universal y la iglesia local. ¿Okay? Si alguno aquí viene de un contexto bautista fundamental independiente, puede que esta palabra universal les cause un poquito de incomodidad, ¿verdad? Porque automáticamente pensamos universal significa iglesia católica, apostólica, romana. No, mis hermanos. O iglesia universal, es que esos son los de pare de sufrir. Bueno, sí, ellos se llaman iglesia universal, pare de sufrir, pero no es a esa iglesia universal a lo que nos estamos refiriendo. La iglesia universal, mi hermano, es el conjunto de todos los creyentes en todas las épocas que han sido salvados por gracia por medio de la fe en la obra redentora de solo Cristo. Tú conoces tal vez a creyentes en tu contexto inmediato o en otros contextos, pero tú y yo no hemos conocido a todos los creyentes a través de toda la historia. Ni conocemos en el presente a todos los creyentes en el mundo, ni conocemos ni conoceremos a todos los creyentes en el mundo en un futuro, porque estamos limitados por un tiempo y un espacio. Pero el que tú no conozcas a todos los creyentes en el mundo no significa que no haya creyentes en diferentes partes del mundo que también forman parte ¿de qué? De la iglesia de Cristo, de la eclesía, de la congregación, de la asamblea de Cristo. Y nosotros vemos, mis hermanos, cómo Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18, habla acerca de que Él edificaría a esa iglesia. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí está Jesús hablando con sus discípulos, mis hermanos, y haciendo unas preguntas personales a ellos. Y en Mateo versículo 16, versículo 18, nosotros vemos esa gran expresión por parte de Jesús hacia Pedro. Y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El catolicismo apostólico romano enseña que Pedro es esa roca, pero no, mis hermanos, Pedro no es esa roca, Cristo es esa roca, y lo que Pedro acaba de confesar en los versículos anteriores es el fundamento de esa roca, el cual es la confesión de que Cristo es el Mesías que había sido prometido. Pero Cristo le dice a Pedro que Él edificaría ¿qué? Su iglesia. Y eso es lo que Él ha venido haciendo, mis hermanos, por los últimos 2000 años. Él ha venido edificando a ese cuerpo, a esa eclesía, a esa asamblea. Él ha venido edificando. Y nosotros, si estamos en Cristo hoy, somos parte de esa edificación que Cristo está llevando a cabo a través de su iglesia. Pero también tenemos el concepto de la iglesia local, ¿verdad? Yo no conozco a todos los creyentes en el mundo. Está bien, no tienes una obligación de conocerlos a todos. Pero si eres parte de esta comunidad, debes saber que esto es una iglesia local. Y una iglesia local es un conjunto de creyentes de la iglesia universal reunidos en un lugar específico, a una hora específica, con una membresía específica y con un liderazgo específico. Eso, mi hermano, es lo que bíblicamente podemos definir como una iglesia local. Y en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, que más en una de las próximas exposiciones vamos a abundar más acerca de este tema, pero ahí, en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17,
un pasaje muy conocido. Luego de Cristo haberle dicho a Pedro que él iba a edificar su iglesia, ahora le da unas instrucciones a sus discípulos acerca de cómo manejar los conflictos pecaminosos que se van a presentar en la iglesia. Y miren cuál es el orden a seguir. Por tanto, versículo 15 de Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así que aquí está el primer paso para la resolución de conflictos entre pecadores redimidos que forman parte de la iglesia. El primer paso no es ir donde el pastor o los ancianos. El primer paso es ir donde el hermano o la hermana y confrontar la situación de pecado que hay en su vida. Pero ¿qué sigue diciendo el texto? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Y de dónde vamos a sacar los 2 o 3 testigos? Bueno, de la iglesia local, ¿verdad? De la asamblea, de la eclesía. ¿Y qué pasa si no oye tampoco a los testigos? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo conozco las conductas pecaminosas que puedan existir en la vida de otros creyentes en otras partes del mundo ahora mismo. No. Yo solamente puedo conocer las conductas pecaminosas de aquellos creyentes que forman parte de la misma comunidad de fe, de la misma iglesia local a la que yo pertenezco. Por ende, el mandato bíblico es que yo confronte las situaciones pecaminosas dentro de mi iglesia local. Yo no puedo ir a reprender y corregir los problemas pecaminosos que hay en otra iglesia local con personas que yo no conozco. Yo tengo que atender los problemas pecaminosos que surjan en mi iglesia local, a la iglesia local a la que yo pertenezco. Hay un proceso bíblico a seguir, mis hermanos. Más adelante yo voy a abundar un poco más acerca de este tema, pero quiero que vean, mis hermanos, el desarrollo de lo que es la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia, cómo Dios ha diseñado que la iglesia funcione para la edificación del cuerpo. Cuando Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, eso incluye el corregir, mis hermanos, las situaciones pecaminosas que se dan dentro del cuerpo de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, no es suficiente con ser parte de la iglesia universal, se requiere ser parte de la iglesia local. En las redes sociales, mi hermano, uno ve y escucha todo tipo de cosas. Hay personas que afirman ser parte de la iglesia universal de Cristo, pero no forman parte de una comunidad de fe local. Y ese no es el plan, mis hermanos, ese es el diseño de Dios para los creyentes. Dios quiere que cada creyente sea parte de una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque la iglesia local es una comunidad necesaria para todos los creyentes, porque es con otros creyentes que somos amonestados, que somos animados y que somos sostenidos los unos a otros con paciencia. Tú reúnes a un mismo grupo de personas en un lugar por una cantidad determinada de tiempo, mis hermanos. Hay que desarrollar paciencia. Que no todo el mundo tiene la misma madurez, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento, no todo el mundo, mis hermanos, sabe cómo manejar diferentes situaciones y conflictos que se presentan. Y el consejo bíblico, mis hermanos, a los creyentes dentro de una comunidad de fe es que se amonesten unos a otros, que se animen unos a otros y que se sostengan unos a otros con paciencia. Y la paciencia, mis hermanos, no es, le voy a dar 7 días para ver si se compone. Eso no es paciencia, mis hermanos. El pastor John Piper define este concepto de la iglesia local y él dice lo siguiente: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros
que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, que son el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Así que repitamos esto que nos describe aquí el pastor John Piper. ¿Cómo debe lucir una iglesia local? Repitan conmigo. Creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios, para celebrar las ordenanzas de Cristo bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Y la pregunta que tú te tienes que hacer en esta mañana es, ¿eres tú parte de ese tipo de iglesia local? ¿Es esto un reflejo de tu vida? ¿Es esto un reflejo del grupo de creyentes que se congrega en este lugar? Mi hermano, la manera en que nosotros entendemos la doctrina de la iglesia va a tener grandes implicaciones, positivas o negativas, sobre nuestra vida. Cuando no hay un entendimiento bíblico acerca de este tema, nosotros podemos acostumbrarnos a venir a un evento religioso semana tras semana sin que eso tenga un impacto significativo en nuestra propia vida. Hay un montón de sectas en el mundo, mis hermanos, que también cantan 4 cantos, recogen una ofrenda, escuchan un sermón y después se van a comer después de la comida. Muchos lugares, mis hermanos, que hacen eso semana tras semana. Pero realmente están cumpliendo con el diseño de Dios para su vida. Y esto nos lleva, mi hermano, a hablar de un tema un poquito difícil en el día de hoy, y es el tema de la membresía de la iglesia. Y somos parte del cuerpo de Cristo, significa que también somos miembros del cuerpo de Cristo, no solamente a nivel universal, sino también a nivel local. Y hay personas que dicen, no, pero es que el concepto de miembro de una iglesia no aparece en todo el Nuevo Testamento. Bueno, al igual que la palabra Trinidad no aparece en todo el Nuevo Testamento. Pero nosotros entendemos el concepto doctrinal de la Trinidad porque hay suficiente revelación bíblica que nos habla de que Dios existe en Padre, e Hijo y Espíritu Santo. Así que es verdad que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras y la palabra membresía no aparece así, membresía en la Biblia, pero el concepto de ser miembros del cuerpo está implícito en casi todo el Nuevo Testamento. Mateo 18, Primera de Corintios 5, Primera de Timoteo 5, Segunda de Corintios 2, mis hermanos. Cuando tú lees todas las epístolas del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta, mi hermano, que había un concepto claro y definido acerca de la iglesia local y de quienes eran miembros de esa iglesia local. Pablo escribió 13 cartas. ¿A quién le escribió esas cartas? A la iglesia en Roma, a la iglesia en Galacia, a la iglesia en Tesalonicense, a la iglesia en Filipense, Colosenses, a la iglesia en Efesio, en Colosas. ¿Qué habían ahí, mis hermanos? Habían creyentes que eran parte de esas iglesias locales. Los creyentes en Galacia no eran responsables por los creyentes en Roma. No, la iglesia de Roma tenía que atender sus propios asuntos, mi hermano. La iglesia de Galacia tenía problemas y Pablo tiene que escribirles y corregirles. Pero fíjese que las cartas fueron escritas a la iglesia. No fueron escritas al pastor de la iglesia. Fueron escritas a iglesias para que tanto los líderes como los miembros tomaran cartas en los asuntos que había que resolver. Y en las iglesias se daban problemas doctrinales, se daban problemas morales, se daban problemas de relaciones unos con otros, problemas relacionales. Y Pablo tiene que escribirle para que la iglesia corrija sus propios problemas. Los problemas de Éfeso no eran los mismos que había en Colosas. Los problemas de Roma no eran los mismos que había en Tesalonicense. Cada iglesia local representada tenía una responsabilidad y tenían problemas que tenían que resolver ellos mismos. Los líderes de la iglesia de Roma no podían resolver los problemas que había en la iglesia de Éfeso.
Le tocaba a los líderes de Éfeso, juntamente con sus miembros, resolver los problemas que hubiera allí, en esa iglesia local, mi hermano. Muchos cristianos, lamentablemente, en el día de hoy creen que no es necesario ser miembro de una iglesia y cumplir con las responsabilidades que esto implica. Eso es lo que más abunda hoy en día, mis hermanos. Tú te encuentras en tu trabajo y sabes que es así, te encuentras con personas en tu trabajo que tú les preguntas, tú eres, lo oyes y como que parece cristiano, como que parece evangélico protestante, y tú le preguntas, oye, ¿tú eres cristiano? ¿Vas a alguna iglesia? Sí, yo soy cristiano. Oh, qué bien, ¿y dónde te congregas? No, yo no me congrego en ningún sitio. ¿Ok? ¿Pero alguna vez te has congregado en algún sitio? Sí, de vez en cuando he visitado algún lugar por aquí, por allá, pero yo no, yo soy yo y mi relación personal con Cristo. Te están engañando, mi hermano. Eso es un cuento. Eso no es verdad, no es posible que eso sea una realidad en la vida de un creyente. No lo es, mi hermano, porque hay tantos imperativos en el Nuevo Testamento que solamente se pueden cumplir y llevar a cabo a menos que una persona sea parte de una iglesia local. ¿Cómo nosotros podemos ser pacientes unos con otros, soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, sobrellevar nuestras cargas unos a los otros si no somos parte de una comunidad? No hay forma, mis hermanos, de poder obedecer esos imperativos. Algunos opinan que es suficiente tener una relación personal con Dios. Y rápido te tiran el cliché. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, pero ¿por qué no leen los versículos que van después? Cuando Cristo le dice a los discípulos, sí, pero ustedes juzguen con justo juicio. Para que la iglesia sí, mis hermanos, tiene un rol y tiene una responsabilidad de juzgar la profesión de fe que una persona afirma tener. Muchos olvidan o no están conscientes, mi hermano, que Dios al salvarnos quiere que establezcamos una relación con gente real de carne y hueso. Y hay algunos, mis hermanos, que se han quedado en el modo pandemia toda su vida. La pandemia, ¿verdad? Hubo que hacer ajustes por el tema de las restricciones, pero hay gente que desde que han hecho profesión de fe han entrado en una pandemia virtual toda su vida de creyente. No, yo me congrego por internet. Ah, sí, ¿quién es tu pastor? No, yo veo mucho al pastor Juan Harrigan. Y el pastor Juan Harrigan, ¿te conoce? No, él no sabe quién yo soy. Entonces, ¿cómo tú eres tan charlatán de decir que es tu pastor? Él no es tu pastor. No, y me gustan mucho las predicaciones de Cash Luna. No me las pierdo. No, Cash Luna es el pastor de Casa de Dios allí en Guatemala, pero no es tu pastor. Mi hermano, Dios quiere que los creyentes sean parte de una relación con gente real, de carne y hueso. Aquí no existe el metaverso, donde tú te pones, ¿verdad?, los famosos espejuelos esos y te imaginas que estás en otro planeta, mi hermano, en otro mundo, en otra galaxia. Hay cristianos, lamentablemente, que viven o pretenden vivir su vida espiritual de esa manera. Cristo quiere, mis hermanos, unirnos a un cuerpo de personas pecadoras, pero que serán hermanos, escucha bien, que nos amarán fielmente, pero también en momentos dados producirán heridas provechosas para nuestro crecimiento. Mira, no hay nada que mate más nuestro orgullo y nuestro ego que las relaciones entre nosotros mismos. Amén. Porque todos nosotros, mi hermano, venimos montados en nuestro caballito, de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo, de nuestra propia soberbia. Y los hermanos son tan amables de tumbarnos del caballo constantemente. Y lo hacen con una facilidad. Por eso es parte, mis hermanos, de lo que Cristo está haciendo a través de la edificación de su iglesia. Miren, hay un pasaje en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27,
que quiero leerles y después quiero leerles una breve historia que creo que va acorde con lo que Pablo está tratando de enseñar aquí. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. Un poquito largo y extenso, pero es palabra de Dios, ¿ok? Hay gente que piensa que palabra de Dios son 3 versículos. No, también 27 versículos es palabra de Dios. ¿Está bien? Y dice ahí, Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos ¿cuántos bautizados? Todos bautizados. En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiero compartirle, mi hermano, brevemente un relato acerca de una conversación que se dio en una ocasión en una iglesia local por los señores Nariz y el señor Majo. Y cuenta el relato de que en una ocasión los señores Nariz y Mano estaban sentados en la banca de la iglesia platicando. Así como usted hace cuando llega aquí los domingos, que va saludando, ¿verdad?, a los hermanos de la hermana, y de momento se sienta ahí y comienza a platicar, ¿verdad?, con algún hermano o alguna hermana en la iglesia. Ellos están sentados ahí en la iglesia platicando en el servicio de la mañana, que estaba dirigido por oído y por boca, que recién habían terminado. Y Mano le dice a Nariz que él y su familia habían decidido buscar otra congregación. ¿De verdad?, respondió Nariz a las noticias de Mano. ¿Por qué?, le preguntó. O no sé, dijo Mano. Lo dijo como con rostro cabizbajo. Él usualmente hablaba más lento que los otros miembros del cuerpo. Y él dijo, es que la congregación
no tiene lo que la señora Mano y yo estamos buscando. Bueno, le pregunta el señor Nariz, ¿y qué es lo que estás buscando? El tono con que habló estas palabras el señor Nariz era con un poco de simpatía, porque realmente quería al hermano Mano. Pero mientras las estaba hablando, él sabía muy bien que él iba a ignorar la respuesta que le iba a dar Mano. ¿Por qué? Porque él decía para sí mismo, si los Mano no podrán ver que Nariz y el resto del liderazgo estaban llevando a cabo o estaban llevando al cuerpo de la iglesia en la dirección correcta, entonces no había nada que él pudiera hacer. Mano tuvo que pensar antes de responder. Le dice, él y la señora Mano estimaban al pastor Boca y su familia. También pensaban que el ministro de música Oído tenía buenas intenciones. Y decía, bueno, yo creo que estamos buscando un lugar donde la gente sea más como nosotros, confesó finalmente el señor Mano. Tratamos de convivir con los pies, pero sentimos que no nos conectamos con ellos. Luego nos unimos al grupo pequeño para todos los dedos, pero solo hablaban acerca de calcetines, zapatos y olores, y eso simplemente no nos interesaba. El señor Nariz lo miró con genuina desilusión. Dice, pero ¿no estás contento que ellos estén preocupados por los olores, los calcetines y los zapatos? Y el señor Mano dice, sí, claro, pero eso no es para nosotros. Luego otro día fuimos a la escuela dominical para todos los miembros de la cara. ¿Lo recuerdas? Fuimos varios domingos, es más, fuimos varios meses a la reunión de la cara. Fue genial tenerlos allí, le dice el señor Nariz. Gracias. Pero ustedes solo hablaban, escuchaban, oían y gustaban. Se sentía como, parecía que nunca querían trabajar y poner manos a las obras. Es más, la señora Mano y yo estamos pensando ir a la nueva congregación en el lado oeste de la ciudad. Escuchamos que palmean mucho y alzan mucho las manos. Eso es lo que estamos buscando ahora. Cualquier parecido con la realidad, mis hermanos, no es pura coincidencia. Dijo el señor Nariz, veo lo que dices. No quisiéramos que se fueran, pero me imagino que deben hacer lo que es mejor para ustedes. En ese momento la señora Mano, quien estaba en otra conversación, regresó con su esposo, que estaba hablando con el señor Nariz. Y Mano le explicó brevemente lo que él y el señor Nariz habían estado platicando. Y Nariz volvió a repetir la tristeza que iban a sentir al considerar la posibilidad de perder a la familia Mano. Pero volvió a decir que entendía, ya que parecía que sus necesidades no estaban siendo solventadas. La señora Nariz inclusive expresó estar de acuerdo. Ella quería ser cortés, pero honestamente no sentía tristeza al irse. Su esposo había hecho suficientes comentarios criticando a la congregación a través de los años que su corazón empezó a reflejar el del señor Mano. Nunca había explotado en enojo contra el cuerpo. Es más, a menudo se disculpaba por ser tan negativo como solía ser y decir. Pero las pequeñas quejas que expresaba habían tenido ya cierto efecto. Los grupos pequeños eran un poco exclusivistas. La música estaba pasada de moda. Los programas eran un tanto sencillos y tontos. La enseñanza no era algo que les gustara del todo. Al final, era difícil para los Mano dar una razón, pero finalmente habían decidido que esta congregación local no era para ellos.
Además, la señora Mano sabía que su hija Meñique no se sentía muy cómoda en el grupo de jóvenes. Todos eran tan diferentes a ella que se sentía fuera de lugar. La señora Mano dijo cómo apreciaba a Nariz y su liderazgo, pero la conversación ya se había prolongado demasiado para el señor Nariz. Es más, el perfume de la señora Mano lo estaba haciendo estornudar. Agradeció a la señora Mano por sus palabras y le repitió estar triste por su decisión. Se volteó y siguió caminando. ¿Quién necesitaba a los Manos? Aparentemente, ellos no lo necesitaban a él. Está dura la historia, ¿verdad que sí? Pero esto sucede, mis hermanos, cuando no tenemos un entendimiento bíblico y saludable acerca de lo que es la realidad de la iglesia. Y tratamos a la iglesia como si fuera un buffet chino. ¿Sabe que usted va al buffet chino y usted coge lo que quiere comerse, verdad que sí? Y lo que no, simplemente lo ignora, hermano, y lo ve, ni se da cuenta que está ahí. Muchas veces, mi hermano, traemos ese tipo de conductas y de pensamientos a nuestras relaciones unos con otros en el contexto de la iglesia local. Y eso, mis hermanos, hay que llamar las cosas como son. Eso es pecaminoso. No contribuye a nuestro crecimiento espiritual. No contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, que te recuerdo y me tengo que recordar constantemente a mí mismo que yo no pagué ningún precio por ella. Tengo 47 años de edad, mi hermano, no recuerdo haber derramado ni una gota de sangre por ningún creyente. Pero Cristo sí. Cristo pagó, mis hermanos, por un cuerpo. Y gracias a ese sacrificio, mis hermanos, nosotros hemos sido reconciliados con Dios y como consecuencia también hemos sido reconciliados con otros. El evangelio no es solamente, mis hermanos, que hemos sido reconciliados, justificados para con Dios. No, es que eso produce y debe producir una reconciliación entre nosotros. Un cristiano, mis hermanos, es alguien que por la virtud de su reconciliación con Dios también ha sido reconciliado con el pueblo de Dios. Si hemos sido reconciliados con Dios, mis hermanos, por medio de Cristo, esto significa que también hemos sido reconciliados con todos los demás que han sido reconciliados con Dios. Ay, hermano Jorge, es que hay hermanitos y hermanitas que son difíciles de amar. Sí, es verdad. Sí, son difíciles. Son complicados. Quisiéramos que todos hagan como la familia Mano. Que se vayan. Lo mejor que nos puede pasar. Pero imagínense que cada creyente tomara esa actitud. Tuvieran todas las iglesias locales vacías, mis hermanos. No había manera en que los creyentes puedan practicar los imperativos del Nuevo Testamento si todos tomáramos esa misma mentalidad, esa misma actitud. Y mis hermanos, se lo está diciendo a alguien que lleva por la gracia de Dios desde sus 16 años perseverando en la fe y he estado en diferentes contextos de iglesias locales. Y he vivido las experiencias más maravillosas de mi vida en la iglesia local, pero también he vivido las experiencias más traumáticas de mi vida en la iglesia local. Los momentos de sanidad más grandes en mi vida han sucedido en el contexto de una iglesia local, pero también ha sido el lugar donde más heridas he sufrido, mis hermanos, en mi caminar en Cristo. Pero ahí Dios es donde nos quiere, mis hermanos. ¿Cómo tú crees que Él nos santifica? ¿Tú crees que Él nos santifica de la noche a la mañana porque nos levantamos y ya somos más santos que el otro día? No. Dios nos santifica a través de las pruebas, a través de nuestro pecado y a través de los conflictos que se dan en el contexto de la iglesia local. El instrumento principal, mis hermanos, que Dios va a utilizar para santificar tu vida y mi vida en la iglesia local va a ser otro hermano, otra hermana en la fe. Y esa pildorita, mi hermano, no es fácil de aceptar. No es fácil de tragar. Puedes tratar de tragártela con aceite, con un juguito, no está fácil, mis hermanos.
pero eso es lo que Cristo quiere, mis hermanos, para nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos la reconciliación que hemos recibido en Cristo Jesús, podemos, mis hermanos, pedirle a Dios que nos ayude en la reconciliación unos con otros. Por eso es que Pablo dice, mi hermano, en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 21, y ya con esto vamos concluyendo. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 14 al 21, mis hermanos. En el capítulo 1, Pablo habla acerca de esa adopción, de esa elección, de esa predestinación que hemos recibido en Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 2, él comienza a describir la vida que hemos recibido luego de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, y esa obra de salvación que él ha llevado a cabo en nuestras vidas. Pero ahora hay unas implicaciones hacia esa salvación que hemos recibido. Y dice Pablo en Efesios 2, versículos 14 al 21, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, mi hermano. ¿Por qué les comparto este pasaje, mi hermano? Para que veamos que no estamos solos en este caminar. Todos los creyentes a través de la historia han tenido que pasar por este proceso de entender la reconciliación que han recibido en Cristo y cómo esa reconciliación nos permite la reconciliación unos con otros. Pablo dice, mis hermanos, según lo que vimos ahí en Efesios 2, que todos los que pertenecen a Dios, aquellos que han sido adoptados por Dios mediante Cristo, son conciudadanos unos con los otros, son miembros de la familia de Dios y que están unidos con Cristo en un templo santo, mis hermanos. Y esto nos presenta el cuadro de una familia, de una unión, de un cuerpo. La analogía de una familia, yo creo que nos ayuda a ver que estando reconciliados con Dios, también significa estar reconciliados con su pueblo. Si tú eres un huérfano, tú no adoptas a tus padres, ellos son los que te adoptan a ti. Esa es la realidad, mi hermano, lo que hemos recibido a través de la obra de Cristo. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Así que ahora tú y yo somos cristianos, hemos sido nombrados por aquel mediante el cual fuimos adoptados. Ahora somos parte de la familia de Dios. Y en cada familia hay un tío extraño o un primo extraño. ¿Verdad que sí? Cuando ustedes hacen reuniones familiares y por ahí va llegando Jaimito y todo el mundo dice, cuidado, que por ahí llegó Jaimito, o llegó la tía Úrsula. Eso también, mis hermanos, es una realidad en el contexto de la iglesia local. El autor, mis hermanos, del libro a los Hebreos lo dice así, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. La tía Úrsula y Jaimito también son de Cristo.
por más complicado o complicada que sean, también son de Cristo. Y Cristo tiene un propósito de transformación en su vida. Cristo tiene un propósito de edificación con su vida. Y lo más probable es que te use a ti como instrumento de edificación en su vida, o lo use a él como edificación, perdón, como instrumento de edificación en tu vida. Amén. Ay, no, pero es que yo quiero escoger los instrumentos que Dios utiliza para santificarse. No funciona de esa manera, mis hermanos. Somos familia porque lo que nos une es Cristo, mis hermanos. Es imposible contestar la pregunta, ¿qué es un cristiano?, sin terminar la conversación hablando acerca de la iglesia. Eso es lo que nosotros encontramos a lo largo de todas las escrituras. No tan solo eso, sino que es difícil usar una sola metáfora para la iglesia, porque el Nuevo Testamento usa muchas. Usa el concepto y la metáfora de una familia, de una comunión, de un cuerpo, de una novia, de un pueblo, de un templo. Todo eso, mis hermanos, son las metáforas que describen nuestra realidad. Nunca el Nuevo Testamento concibe al cristiano existiendo prolongadamente fuera de la comunión de la iglesia, porque la iglesia realmente no es un lugar, es un pueblo, es el pueblo de Dios en Cristo. Amén. Pueden haber situaciones particulares en algún momento dado que impidan que un creyente pueda ser parte integral de una comunidad de fe. Pueden haber algunas excepciones a las reglas, mi hermano, ¿verdad? En algunos lugares y en algunos contextos. Pero aquí en los Estados Unidos y en nuestros países de Latinoamérica, donde hay una iglesia a cada 2 bloques, mis hermanos, donde hay una comunidad de fe en cada esquina, no hay justificación, mi hermano, para una persona que afirme estar reconciliado con Dios, no pueda vivir reconciliado en el contexto de una iglesia local con otros pecadores redimidos. Estar unido a Cristo significa estar unido a cada cristiano, pero esa unión universal se debe dar en la vida y existencia de una iglesia local. La mayor parte, mi hermano, de las referencias a la iglesia en el Nuevo Testamento son de iglesias locales. La mayoría del Nuevo Testamento, mi hermano, son mensajes a iglesias locales. Cuando llegamos a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis fue dirigido ¿a quién? A 7 iglesias locales en Asia Menor. Así que comprometerse a una iglesia local, mis hermanos, es el resultado natural de estar en Cristo, porque confirma lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Cristianos, mis hermanos, sin interés de comprometerse con un grupo de creyentes, de hombres y mujeres que han hecho de la Biblia el fundamento de su vida, deben cuestionarse si en verdad pertenecen al cuerpo de Cristo. Mark Dever, hablando acerca de esto, dice: la iglesia nos da una representación visual del evangelio cuando perdonamos a los demás, así como Cristo nos perdonó. Cuando nos comprometemos hacia los demás, como Cristo se comprometió con nosotros. Y cuando damos nuestra vida por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros. Y él concluye y dice: juntos podemos demostrar el evangelio de Jesucristo de una manera que no podríamos hacerlo en aislamiento. Y concluyo con esto. Ser un cristiano, mis hermanos, significa preocuparse por la vida y la salud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y tengo unas preguntas, que son preguntas que yo me las he tenido que hacer en momentos dados en mi travesía, mis hermanos, en la fe en Cristo, porque en muchos momentos dados yo no podía responder estas preguntas adecuadamente. ¿Te regocijas con los otros miembros del cuerpo cuando ellos se regocijan? ¿O te importa poco? ¿Lloras con los que lloran? ¿Tratas a los más débiles con paciencia y piedad? ¿Muestras honor a aquellos que te dirigieron y que te enseñaron? Esto, mis hermanos, es parte del fundamento de lo que es la doctrina de la iglesia. Nosotros no podemos hablar de membresía, no podemos hablar de disciplina eclesiástica, no podemos hablar de desarrollo de líderes, no podemos hablar de ancianos, no podemos hablar de diáconos, no podemos hablar de ninguna de esas cosas, a menos que tengamos un buen fundamento acerca de qué es la iglesia, mis hermanos, y cuál es el diseño de Dios para la iglesia. Oremos.